Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 49. En esta ocasión vamos a hablar de sólidos en revolución y vamos a hablar tanto de volúmenes como de superficies. Bueno, primero que nada, ¿cómo hacemos si nosotros tenemos algún tipo de sólido al cual le queremos encontrar el volumen? ¿Cómo hacemos para encontrarlo o al menos para aproximarlo? Entonces veamos esta imagen que tenemos acá. Aquí tenemos un cierto sólido no uniforme, o sea, no estamos hablando, no es un cilindro, no es un cubo, es algo que todavía no sabemos necesariamente cómo manejar. ¿Y cuál es la forma en la que procedemos a hacer el cálculo? Bueno, de ahí vemos que si lo ponemos en esta orientación, el sólido, aunque sea tridimensional, a lo largo del eje X va desde el punto A hasta el punto B. Entonces asumamos ahora que si escogemos un punto X estrella cualquiera, podemos encontrar esta área de acá. Entonces podemos hacer como decir tajadas de pan. O sea, nosotros tomamos esa área y asumimos que el área, o sea, que el cuerpo sí es uniforme con respecto al eje X, al menos por un pequeño intervalo, y nos queda un cuerpo así un poco extraño como el que vemos acá, pero por lo menos es una buena aproximación. O sea, esto sí parece, literalmente parece como que tenemos un pan poco uniforme y hacemos tajadas y las tajadas nos quedan un poco de diferentes tamaños, pero nos ayuda a encontrar el volumen que estamos solicitando. Muy bien. Veamos qué sucedería si lo hacemos con una esfera. Aquí asumamos que esta es la primera aproximación de una esfera y aquí lo estamos dividiendo, parece que en 5 partes, y pues todavía la aproximación es un poco tosca. Bueno, ¿qué sucede si lo hacemos si duplicamos el número de partes? Pues ahí ya se empieza a ver un poco mejor, pero todavía parece que es un poco tosco. Pero si volvemos a duplicar el número de partes, vean que ya el objeto que estamos obteniendo, que básicamente es lo que estamos haciendo es uniendo como un montón de galletas todas circulares de diferentes radios, pero lo que nos queda sí parece una esfera. O sea, sí ya empieza a darnos la idea de una esfera. Y claro, el asunto es que ese parecido también se traduce a un parecido en asuntos de área. Entonces volvamos a este cuerpo que teníamos antes. Entonces lo que dijimos es que la idea que estamos teniendo es que si podemos conseguir el área transversal a lo largo de un punto X, entonces lo que podemos hacer es simplemente tomar ese valor, calcular con respecto a una cierta partición los volúmenes aproximados del sólido en ese subintervalo y sumarlos todos. Entonces esencialmente lo que estamos haciendo acá es diciendo que el volumen es al menos aproximadamente la AX, o sea, A del XY que estamos tomando. Estamos asumiendo que el XY es el que nos permite que de verdad esto de verdad el volumen en este intervalo en particular coincida justamente con el volumen que estamos calculando. Esto es esencialmente un uso del teorema de valor medio, pero no nos preocupemos por eso en estos momentos, del valor intermedio, perdón, pero no nos preocupemos por eso en estos momentos. Simplemente asumamos que podemos encontrar los XY tal que esta suma es exacta. Y bueno, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tomamos el límite sobre las particiones, yéndonos para cero, entonces esto esencialmente se convierte en la integral de a b de la función área de x. Esto de hecho tiene una interpretación bastante interesante que suele llamarse el principio de Cavalieri. El principio de Cavalieri esencialmente nos dice nos dice eso. En este caso lo que tenemos son monedas o estas donas, por decirlo así. Bueno, no son donas, serían como estas galletas, y lo que nos dice es que no importa cómo se comporte el cuerpo,
Si los cortes transversales tienen la misma área, los cuerpos van a tener el mismo volumen. El asunto es que esto no es necesariamente para cuerpos tan regulares, o sea, podríamos ver cuestiones que son un poco distintas. Si nosotros asumimos que para cada altura esta área T y esta área R son iguales, eso quiere decir que el área eh, de estos dos sólidos son la misma, y de hecho podríamos calcularlas y en efecto van a ser las mismas. Podríamos ver incluso este tipo de cosas, que veamos, devolvámonos a esto, veamos que en esto, conforme la altura cambia, el volumen no va a cambiar, entonces eso es un poco más fácil de calcular, pero en este caso tenemos esta esfera y tenemos este cilindro con un cono sacado de ahí, y lo que podemos hacer es ver que para cualquier altura, asumiendo que los radios coinciden, para cualquier altura, el área transversal en la esfera es igual al área transversal de ese anillo que se nos forma en este cilindro con un hueco en el centro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque parezcan distintos, en realidad son el mismo, tienen el mismo volumen, son distintos cuerpos, pero van a tener el mismo volumen porque tienen las mismas áreas transversales para todas las alturas. Bueno, ahora veamos, ¿qué es un sólido en revolución? Quizá ustedes hayan hecho esto, hayan visto hacer a alguien esto, o incluso quizá algunos de ustedes sean buenos haciéndolo. En particular, alguna vez yo lo intenté y no resulté tener mucho talento para tornear cosas en barro, pero esencialmente usted lo que hace en un torno es que te pone una cierta cantidad de barro o de arcilla en el torno y empieza a girarlo, y esencialmente usted lo que hace es que sigue una cierta función acá. Entonces esencialmente lo que nosotros tenemos es una función que está dando vueltas y está generando este sólido. Entonces veamos a qué nos referimos, veámoslo un poco mejor en este caso. Digamos que tenemos esta función que tenemos acá, y igual raíz de x, y queremos girarla con respecto al eje x y formar este tazón que se ve en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el volumen de lo que le cabe a ese tazón? Bueno, muy sencillo. ¿Cuál es el área? El área que vamos a obtener para cualquier x es pues este círculo. Este círculo va a tener el radio raíz de x, entonces el área va a ser pi por radio cuadrado, es decir, pi por raíz cuadrada de x al cuadrado, lo cual es igual a pi por x. ¿Y eso qué quiere decir? Que el volumen, veamos, aquí nos están informando en la imagen que el volumen va desde 0 hasta 1, entonces la integral va de 0 a 1, de x por pi de x, que es x cuadrado por pi entre 2, evaluado de x igual 0 a x igual 1, y eso nos queda raíz pi entre 2. Bueno, hagamos una cosa distinta y aquí veamos qué sucede si en vez de girar con respecto al eje X, vamos a girar con respecto al eje Y. Y en este caso vamos a tomar la función y igual x cubo, o bien x igual raíz cúbica de y la vamos a girar con respecto al eje Y. Esto nos va a generar un sólido que parece las copas estas que llaman flautas de champaña o flautas champañeras, que tienen un área muy pequeña pero son bastante altas, y queremos ver cómo calcularíamos el volumen en este caso. En este caso vamos a tomar x que va y que va desde 0 hasta 8, lo cual es lo mismo que decir que x va desde 0 hasta 2. Pero si integramos con respecto a x, que fue lo que hicimos en este caso, en el caso anterior, lo que estaríamos es dándole la vuelta con respecto al eje x, no con respecto al eje y eso puede ser problemático. Entonces ahora eso no necesariamente nos va a generar el mismo volumen.
De hecho, en una de las asignaciones que ustedes tienen para esta semana justamente es para una función en particular. No recuerdo si era justamente y igual a x cubo o alguna otra. Era justamente encontrar el punto donde daba lo mismo, el volumen era el mismo si lo girábamos con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Pero aquí lo estamos girando con respecto al eje Y no tenemos idea si nos va a dar lo mismo que con respecto al eje X, así que no lo vamos a intentar por ahí. Pero hacemos lo mismo. En este caso, ¿cuál es el radio? El radio es, como vamos a girar con respecto a Y, pues el radio es esta parte de Y, que es raíz cúbica de Y, esencialmente. Y eso quiere decir que el área es pi por r cuadrado. R es raíz cúbica de Y, entonces la función área es pi por raíz cúbica de Y cuadrado. Entonces tenemos que integrar esto con respecto a Y. En este caso, como estamos girando con respecto al eje Y, la variable que estamos considerando es la variable Y. La variable con respecto a la cual usted gira es la misma variable con respecto a la cual usted hace la integración. Y en este caso obtenemos que esto va a ser 3pi y a las 5 tercios entre 5 evaluado de y igual 0 a y igual 8, que eso nos va a dar 96 pi entre 5. Eso creo que era 70 y algo, pero no. El valor exacto no es tan relevante en este caso. Ahora bien, ¿qué sucede si queremos encontrar el volumen de un plato? En este caso, acuérdense que cuando usted, por ejemplo, la imagen que teníamos de la maceta esa que estaban torneando, o el florero, lo que haya sido que estaban torneando justamente, bueno, que estaban usando un torno para fabricarlo, pues ahí podemos encontrar o pensar en dos volúmenes distintos. Uno es el volumen que le cabe al recipiente que usted está fabricando, y el otro es el volumen del recipiente per se, es decir, la cantidad de barro que usted tuvo que usar para fabricar ese recipiente en particular. Bueno, veamos qué sucede en este caso. En este caso, asumamos que tenemos este plato, por decirlo así. No le pongamos mucha atención a los números precisos en este caso, pero veamos que aquí esencialmente lo que nos quedaría es un anillo. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos con ese anillo. Voy a darle vuelta. Y ahora, ustedes me pueden decir, profe, este plato que usted tiene aquí no es exactamente el mismo plato que usted tiene acá. Y ustedes tienen la razón. Vean que el perfil es el mismo, pero aquí lo estamos rotando con respecto al eje X, mientras que en este lo estaríamos rotando con respecto al eje Y. Entonces no va a quedar exactamente el mismo plato, pero no nos hagamos bolas. Es que esta imagen es un poco más clara de lo que queremos hacer. Mientras que la otra tenía digamos que estaba mejor dibujada. Ahora, nuevamente el área transversal es esta área que tenemos acá. Entonces todo lo que tenemos que hacer es encontrar el área de este anillo que se nos forma, y podemos verlo de esta manera. Vamos a girarlo con respecto a este eje, que no es el eje Y, no es el eje Y, sino es el eje Y movido por una unidad. Pero sin embargo eso nos ayuda. Vean que esto sería y igual a x, pero le estamos agregando una unidad porque estamos yéndonos desde esta línea con respecto a la cual lo vamos a girar. Entonces el radio sería 1 más x, y del otro lado sería 1 más raíz cuadrada, perdón, 1 más y 1 más raíz cuadrada de y. Esos son los radios que estamos trabajando. Entonces, como dijimos, el radio 1 es 1 más y, el radio 2 es 1 más raíz de y. Entonces, el área que estamos buscando es pi por... básicamente lo que tenemos es el círculo más grande, y en el medio le quitamos el círculo más pequeño. Entonces, el círculo más grande tiene área pi por r2 cuadrado, y el más pequeño tiene pi por r1 cuadrado. Entonces
el área de ese anillo va a ser justamente pi por r2 cuadrado menos r1 cuadrado. Si nosotros resolvemos por eso, nos queda pi por 1 menos raíz de y al cuadrado, este es al cuadrado, perdón, aquí hay un 1, pero debería ser un 2, menos 1 menos y al cuadrado. Resolviendo, nos queda esto, pi por 2 raíz de y menos y cuadrado. Entonces el volumen que estamos buscando es el volumen, bueno, ¿cómo sé yo que es de 0 a 1? Es sencillo, vean esto que tenemos acá, nos dicen que este límite es y igual x o f de x igual x, y este es y igual raíz de x. Y vamos de una de las intersecciones a otra. Bueno, ¿en dónde se intersecan en las funciones raíz de y y? En 0 y en 1. Entonces vamos a sacarlo de 0 a 1. 2 raíz de y menos y cuadrado menos y cuadrado. Todo esto con el pi que teníamos adelante. Nos queda, esto es simplemente sacar la integral que queríamos, y después de simplificar un montón nos queda exactamente pi medios. Muy bien, ¿qué sucede cuando no nos interesa tanto el volumen sino el área? Y dice, profe, ¿cuándo nos puede interesar más el área que el volumen? Bueno, imagínense que ustedes están hablando de la producción de un cierto implemento hecho de láminas de metal. Entonces, pues evidentemente la lámina tiene algún volumen, aunque es muy delgado, pero a usted no necesariamente le interesa tanto cuánto es el volumen per se, porque la lámina a ustedes no se la venden por volumen, sino se la venden por área. Ustedes le dicen, ok, cada lámina tiene una superficie de, no sé, 3 metros cuadrados y cuesta tanto. Entonces a usted lo que le interesa es encontrar en términos del área lo que el mínimo o el máximo según corresponda. Y en este caso, ¿cómo hacemos para encontrar si nosotros tenemos un cierto sólido en revolución con respecto a una cierta función? Bueno, hacemos lo mismo que hicimos en el video anterior. Lo que hacemos es que tomamos aproximaciones lineales, es decir, estamos esencialmente sacando estamos esencialmente sacando el área, la longitud de arco, pero no es solo la longitud de arco. Vamos a ver eso con un poco más de detenimiento. ¿Qué sucede? Veamos uno de esos anillos que hicimos. Bueno, no es difícil ver que el área que vamos a tener acá va a ser el largo o el ancho más bien de esta banda por algo relacionado con los cuadrados de las diferencias de los radios que tenemos ahí. Esencialmente, veamos qué es lo que sucede. Bueno, ya tenemos que la longitud de acá va a ser, como lo vimos en el video pasado con respecto a la longitud de arco, el cambio en x al cuadrado más el cambio en y al cuadrado, Pitágoras. ¿Y qué sucede? Entonces la superficie en este caso es, ¿se acuerdan que les dije que tenía algo que ver con estos con estas los radios que tenemos aquí, que es la función evaluada? Bueno, resulta que uno puede probar que es justamente este valor que tenemos acá, que es f de x k menos 1. En realidad sería esto es un más, no un menos, me disculpo, porque es el promedio, es f de x k menos 1 más f de x k entre 2, es el promedio de estas dos alturas, por 2pi. Pero nuevamente esto, por teorema del valor intermedio, hay un punto entre xk-1 y xk tal que va a obtener justamente este valor. Entonces este 2 que nos cancela esto, pero esto aquí nos va a quedar, como les dije que era un más, nos va a quedar dos veces, y nos va a quedar esta longitud de arco. Entonces pongamos cuál es
el área de superficie total de todo el sólido, pues es el área, es aproximadamente el área de todas estas aproximaciones que estamos haciendo, por decirlo así, tajada por tajada. Entonces va a ser lo mismo que tenemos 2pi por f evaluado en algún punto del intervalo por, de aquí tenemos, acordémonos que teníamos el delta xk al cuadrado más delta yk al cuadrado, pero también acordémonos del mismo truco que usamos en el video anterior cuando estábamos haciendo la longitud de arco, que podíamos sacar el delta xk al cuadrado fuera de la raíz y nos queda básicamente 1 más la derivada evaluada en algún punto por delta xk afuera. Ahora, ¿por qué pongo el mismo punto aquí a evaluar? Si queremos si queremos un valor exacto, pues resulta que el punto en el que evaluamos acá y el punto en el que evaluamos acá no necesariamente van a coincidir. Sin embargo, como estamos tomando límites, esto nos va a quedar esencialmente la integral, 2pi por la integral de AB de f de x por raíz cuadrada de 1 más f' cuadrado de x. Como en el caso en el que hablábamos de longitud de arco, estos cálculos no son necesariamente triviales, requieren un uso cuidadoso de técnicas de integración, pero eso no quiere decir que en general sean así como imposibles de sacar. Entonces usamos los mismos ejemplos que usamos antes. Veamos qué sucede en este caso. En este caso tenemos y igual x cuadrado, entonces ¿qué sería? Bueno, y igual raíz de x, entonces la superficie sería 2pi por la integral de 0 a 1 de la función más 1 más la derivada de la función al cuadrado. Simplifiquemos esto y nos queda esta ecuación de acá. Y nuevamente aquí me voy a... Bueno, este no es tan complicado de integrar. Perdón, ahí creo que era eso a la 3. Yo sí estoy seguro de que este es el número que da, pero esto me parece que esto aquí es raíz de esto a la 3. Ustedes pueden hacer el cálculo y verificarlo, y eso es aproximadamente, tiene un área aproximada de 5.33 o 5.3304 como tenemos ahí. Bueno, veamos qué sucede con la copa de champaña de la que hablábamos. Tomamos exactamente lo mismo. En este caso, nuevamente, como estamos girando con respecto al eje y es la variable con respecto a la cual vamos a integrar. Pero esencialmente hacemos el mismo cálculo, la función por la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de la función. Simplificamos y nos queda esto de acá, y aquí nuevamente les dejo de tarea que saquen, que lo hagan paso a paso esta integral, pero vamos a saltarnos el proceso y nos queda esta... Evidentemente aquí va a quedar algo parecido a la secante, porque se acuerdan que la secante al cubo, porque se acuerdan que en algún momento habíamos hablado de secante al cubo y nos quedaba algo parecido. Bueno, por ahí vamos más o menos. De hecho, eso debería sugerirles cuál es el cambio de variable que se debe hacer dado lo que estamos obteniendo, pero obtenemos este resultado. Esta integral es logaritmo de 9y a la 4 tercios más 1 cierra raíz más 3y a la 2 tercios, después más 3y a la 2 tercios por la misma raíz cuadrada. Evaluamos en 0 y en 1. En 0 eso nos da 0 y en 1 nos da eso que tenemos ahí. Eso es aproximadamente 77,3245, pero con que lo dejen en una expresión como esta está más que bien. Muy bien. La próxima vez, porque este video ya se nos hizo un poco largo, la próxima vez vamos a hablar de funciones exponenciales y funciones trigonométricas. Hasta entonces, ojalá que estén bien.